hermano, que el Señor les bendiga. Amén. El Señor les bendiga mucho más. Amén. Eso me gusta, están despiertos, ¿no? Vamos a ponernos de pie un momentito. Vamos a presentar esta clase que les tenemos en esta noche, este discipulado. Gracias, Jesús. Padre, venimos ante ti en esta noche. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho por nosotros. Cómo nos has cubierto, nos has protegido, nos has provisto, Dios mío. Te damos gracias porque estamos reunidos, Dios mío. El privilegio de reunirnos, de congregarnos, para ser alimentados, para ser fortalecidos, los unos a los otros, Señor. Padre amado, te pido que tú me uses en esta noche para traer tu palabra, para traer esta enseñanza acerca de la llenura del Espíritu Santo, acerca de tu promesa. Aumenta la fe en esta noche. Aumenta, Señor, la receptividad a tu palabra. Que tengamos corazones receptivos, nuestros oídos abiertos, y que tú nos des el entendimiento para recibir todo lo que tú has prometido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Vive Dios. A su nombre. Gracias, Jesús. El tema que les tenemos en esta noche va a ser acerca del bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Bautismo del Espíritu Santo. Que dentro de la Escritura también se refiere de otros términos. Se refiere a recibir el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo descienda o caiga sobre una persona. Y todo este mes hemos estado hablando precisamente del Espíritu Santo. El pastor ya había traído una serie acerca del Espíritu Santo, que es el pastor de esta casa, es el pastor de la iglesia, el que nos guía a toda la verdad, nos revela a Cristo y también derrama sus dones espirituales, nos empodera, nos capacita para hacer su obra sobrenaturalmente. Dentro de los dones espirituales está el don de sabiduría, don de ciencia, de profecía, don de lenguas, de fe y de milagros. Aleluya. Pues con este estudio, pues vamos a ir por la palabra y ver cómo fue que recibieron la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que fueron llenos del Espíritu Santo? Porque los dones del Espíritu y el poder que Dios ha prometido en su palabra viene por consecuencia de esta experiencia que Dios lo ha prometido en la Escritura. Vamos a empezar por este pasaje de Hechos capítulo 19, verso del 1 al 2. Y dice ahí que mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces que Pablo, cuando habla aquí de ciertos discípulos, que eran creyentes, eran cristianos. Entonces les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Oye, este es uno de los pasajes que como que
me hace pensar, me hace analizar, me hace como que cranear esto, porque ¿cómo es que ellos, dice que eran discípulos, que eran creyentes, y dice que ellos creyeron? Pero Pablo le pregunta si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Pregunta. Y la cuestión es que la contestación es aún más chocante. Porque dice que ni tan siquiera han oído acerca del Espíritu Santo. O sea que al parecer habían oído de Jesús, pero no acerca del Espíritu Santo. Note la pregunta. Y cuando dice cuando creyeron, quiere decir que ellos estaban en el camino, ¿verdad? Como ya se lo había dicho. Pero que posiblemente faltaba que recibiese la promesa del Espíritu, que usualmente se impartía tan pronto uno se convierte. Y estamos hablando del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el único libro histórico que tenemos en la Biblia acerca de la iglesia primitiva. ¿Verdad? Sabemos que el Nuevo Testamento se compone de los 4 evangelios que relatan la historia de Jesús, las epístolas, que fueron cartas escritas a las iglesias, pero el único texto histórico narrativo que tenemos en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia es el libro de los Hechos. Y al ver esa pregunta, me hace pensar de que es una pregunta que debemos hacer más frecuente a los hermanos. No de la respuesta de aquellos discípulos, no, lo desconocían totalmente. Y así como sucedía en aquel tiempo, y no es que hoy día, no es que nadie ha oído acerca del Espíritu Santo, sí, muchos han escuchado del Espíritu Santo, pero que hoy día los creyentes, muchos, desconocen o ignoran lo esencial y lo importante que es recibir la llenura del Espíritu Santo. Bueno, el recibir la llenura del Espíritu Santo es parte del Evangelio, es parte de la evangelización. Que más adelante va a haber los pasajes donde junto con la salvación, junto con la justificación, el perdón de pecados, también se promete que seremos llenos del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo, yo digo que Pablo hizo la pregunta para estar seguro que si se habían recibido. No es que Pablo sabía que no lo habían recibido, sino que quería hacerle la pregunta para estar seguro que sí lo habían recibido. Porque es una promesa para todos. Una promesa que Dios desea que cada uno de sus hijos reciba. Amén. Y es que también hoy día muchos no han escuchado, ¿verdad?, acerca de la importancia del bautismo del Espíritu Santo, porque tenemos como que hablamos del Evangelio de manera de que le dejamos saber a la gente que cómo ir al cielo solamente. Cree en Cristo, acepta a Cristo y va para el cielo. Y ahí se acaba todo. O le damos más énfasis a cómo prosperar en esta vida. Y ¿verdad?, está el famoso evangelio de la prosperidad, que se le da mucho énfasis a cómo tú enriquecerte, el éxito terrenal. Pero sin embargo, si vamos a la Biblia, al Nuevo Testamento, le da más énfasis a cosas que personas que cuando tú les preguntas acerca de esto, desconocen de estos temas. La predicación del Evangelio no solo se queda en el perdón de pecados o ir al cielo. El Evangelio se completa con la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Ok, bueno, ahí estamos en las partes.
vamos a hablar acerca de la promesa, los pasajes donde Dios promete esta experiencia para sus hijos, su propósito e importancia. Número 3, cómo se manifiesta. Y 4, cómo recibirlo. El bautismo del Espíritu Santo es prometido. Vemos que desde el Antiguo Testamento Dios lleva hablando a su pueblo. Dios lleva hablando a su pueblo de que un día Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía. El Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre algunos reyes. Vemos en el libro de los jueces, cuando Dios levantaba a un juez, un libertador, el Espíritu Santo venía sobre él para realizar la hazaña, la asignación que Dios le había encomendado, que era libertar a su pueblo. Por ejemplo, en el caso de Sansón, el Espíritu Santo venía sobre Sansón y acababa con todos los filisteos con una quijada de asno, y hirió a 1000. Eso fue el Espíritu Santo. Pero que era lo que sucedía era que el Espíritu Santo venía, la unción venía, y cuando ya terminaba la asignación, el Espíritu Santo se iba. Así mismo era como operaba. Y era sobre ciertas personas selectivas. Pero que cuando Dios lo promete, en Joel capítulo 2, dice que sucederá en los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones. Y sus ancianos soñarán sueños. Nota que aquí incluye a todo el mundo. Jóvenes, ancianos, hijos e hijas, niños. Todos pueden recibir la promesa del Espíritu. Espíritu Santo te ha derramado sin límites. De cierto, sobre mi siervo y mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y luego Pedro cita este mismo pasaje en Hechos capítulo 2. Vemos que Juan el Bautista, quien era el precursor de Cristo, él anunciaba a Jesús, anunciaba a Cristo como quien vendría a bautizar con el Espíritu Santo. Así es como anunciaba Juan el Bautista a Cristo. Marcos capítulo 1. Ahí está el pasaje. Simplemente se lo voy a leer rapidito. Y predicaba diciendo, Juan Bautista predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo les he bautizado en agua, pero él les bautizará en el Espíritu Santo. Y nota que esto se menciona en los 4 evangelios, de que Cristo será el que bautiza con el Espíritu Santo. Solamente en el evangelio de Juan vemos que Juan Bautista anunciaba a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en los 4 evangelios hace énfasis de que Cristo será la persona que hará cumplir la promesa. Un punto importante, en el pasaje de Lucas 3, se repite la promesa, pero añade algo. Juan respondió a todos diciendo: yo a la verdad les he bautizado en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego.
Su aventador, verso 17, su aventador está en su mano para limpiar su era y juntar el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Ahora, aquí añade algo. Dice, bautismo del Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿qué es lo que Juan Bautista quería decir? Estaba hablando de una promesa y una advertencia. El bautismo en fuego, en este contexto, se refiere al juicio y al castigo eterno en el infierno. Dice que Cristo limpiará su era. El aventador viene a cernir el trigo de la paja. Dice, el trigo será juntado en los graneros y la paja será quemada en el fuego. Ese es el bautismo en fuego que habla en ese pasaje específicamente. Pero que el trigo será lo que reciban la promesa del bautismo del Espíritu. Entonces, Jesús mismo también anunciaba esta promesa. Dentro de varios pasajes, vemos en Juan capítulo 7, versos 37 y 39, pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. Pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, claramente, cuando aquí mismo te explica qué son esos ríos de agua viva. Está hablando, esto hablaba del Espíritu. Porque el Espíritu viene siendo esa fuente inagotable de agua. Que tú estás sediento. Tú estás andando sediento en la vida, deseando esa agua. Pero Jesús dice, no solamente te voy a dar el agua, sino que va a haber una fuente inagotable dentro de ti que va a correr desde adentro hacia afuera. Que va a tener agua para ti y para los demás. Aleluya. ¿Cuántos desean esa agua? Aleluya. Eso es. Entonces, seguimos. Próximo slide. Entonces, en este pasaje, en Hechos capítulo 1, vemos que Jesús, antes de ascender a los cielos, les recuerda la promesa. Dice que es la promesa del Padre. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, porque Juan bautizó, a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, después de no muchos días. Y eso fue, antes de Jesús ascender, les recuerda la promesa. Y sabemos que eso ocurrió en Hechos capítulo 2. Oye, como habíamos dicho al principio, la promesa del Espíritu Santo es parte de la predicación del Evangelio. Luego de que el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, y hubo ese bullicio, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, diferentes idiomas, y se juntaron todos los judíos de todas partes del mundo, preguntándose qué es esto, y unos sí están bojachos, pero no, que no estamos bojachos, apenas son las 9 de la mañana.
Esto es lo que había profetizado Joel. Y ahí empieza, note que Pedro le empieza hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y luego fue que estaba hablando de Jesús, a quien ustedes crucificaron, pero que Dios lo ha resucitado entre los muertos. Amén. Aleluya. Y él empezó a citar los salmos y todo. Y entonces, dentro de la predicación, él dice esto: a este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Según este texto, ¿quién ha recibido la promesa del Padre? Según este texto, Jesús. Dice que Jesús ascendió al cielo, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y la derrama sobre nosotros. Ok, ahí fue lo que lo que había profetizado Juan el Bautista, de que él será quien bautiza con el Espíritu Santo. Pero un punto importante, porque Jesús no solamente sana y salva, sino es quien bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y esto es lo que la iglesia tenemos que predicar. Amén. Jesús sana y salva, bautiza con el Espíritu Santo y volverá a reinar. Aleluya. Y levantará a los que son de él. ¿Dónde estaba? Aleluya. ¿Por qué les traigo este punto? Nosotros no nos ganamos la promesa del Espíritu Santo. Fue obtenida para nosotros. Cuando Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados, para hacernos limpios, para que seamos receptores de la llenura del Espíritu Santo. Entonces el único digno fue que ascendió a los cielos y le pidió al Padre: Padre, ahora he cumplido lo que me has mandado, dame el Espíritu Santo para entonces yo derramarlo sobre todos los que creen en mí. Amén. Amén. Fue Jesús quien lo obtuvo por mérito, el Espíritu, y los discípulos lo recibieron como copas boca arriba. Luego Pedro le siguió predicando y le hace el llamado: arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes. Y no solamente para ustedes, para sus hijos. Amén. ¿A todos lo creen? Amén. Y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Luego pueden leer el capítulo 2 en su casa, que él empieza hablando del Espíritu Santo y termina hablando del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio de Jesús. ¿Okay? Espíritu Santo es la promesa y es el regalo. La conversión. Cuando Pedro le hace el llamado a conversión, el arrepentimiento y el bautismo son mandatos. Son mandatos del Señor. Pero el recibir el Espíritu es una promesa.
Nota que recibir el Espíritu no es un mandato, sino que es una promesa. Importante hacer esa distinción. Y en ese verso se le refiere al Espíritu Santo como el don. Y sabemos que don significa regalo. ¿Por qué regalo? Porque significa que no te lo ganaste, ni te lo compraste. No podemos comprar el Espíritu Santo por dinero. No vamos a hacer como Simón el mago. Ni tampoco la sanidad se compra, ni la liberación se compra. Yo literal vi un video de una ministro. Estaba en una sesión de liberación ahí y no, parece que no está ocurriendo nada. Pues quizás tiene que hacer un paso de fe, buscando su ofrenda ahí y la muchacha ahí en el piso. Pero sabemos con la Biblia que las bendiciones de Dios no se compran, se reciben. Como promesa y regalo, el Espíritu Santo debemos desearlo como tal. Si el Espíritu Santo es un regalo, hay que desearlo. Si quieres recibir la llenura del Espíritu Santo, es por gracia, pero hay que desearla. Aleluya. ¿Por qué ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué Dios quiere llenarnos de su Espíritu? ¿Cuál es el propósito? Es sencillo. Lo vemos en Hechos capítulo 1, verso 8. Que de hecho, yendo un poquito más para atrás, en el verso 6, los discípulos le hicieron una última pregunta a Jesús. Antes dice: si tú estuvieras con Jesús y tuvieras una última pregunta, ¿cuál pregunta sería esa? ¿Cuál pregunta Jesús está en minutos y parecido. ¿Sabes que los discípulos eran preguntones? Y nosotros tenemos que ser preguntones también. Pues para poder aprender del Señor tenemos que preguntarle. Y hicieron una última pregunta: Señor, ¿ahora es el tiempo que vamos a reinar? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Note que si ven ese pasaje, Jesús no le invalidó la pregunta. No le digo como que esa pregunta, eso no tiene que ver conmigo. Tenía todo que ver con Jesús, porque para eso Él vino. O sea, ya Jesús murió, resucitó. Pues era hoy como que, ahora es el tiempo. Porque Jesús, ¿qué predicaba Jesús? El reino de Dios. Pero lo que le dice Jesús es: no les toca saber los tiempos ni las temporadas, que solamente está en la autoridad del Padre. El tiempo déjaselo a Dios, pero por el momento recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Qué les dijo Jesús en la gran comisión? Y por todo el mundo. Y entonces en Hechos les dice: no se vayan. En Mateo y Marcos dice: vayan. Y en Hechos dice: quédense, aguántate.
váyase, pero, no tan rápido. Calma. ¿No? Ellos fueron testigos presenciales de la resurrección de Jesús. Y Jesús les dijo, esperen, hasta que reciban poder de lo alto. Cuando reciban el Espíritu Santo, la llenura, recibirán poder y me serán testigos. Pues, podemos ser testigos, pero necesitamos ser lleno del poder de Dios. Dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ese patrón lo vemos de continuo, de que el reino, la autoridad de Dios, Dios la demuestra primero y luego la declara. Lo vemos, por ejemplo, en Éxodo, cuando Dios liberta a su pueblo Israel. Dios manda a Moisés, ve a donde el pueblo, dile que yo lo voy a libertar. Ah, Señor, pero ¿y si me preguntan por tu nombre? ¿Y si me preguntan por esto? Señor, pero si voy para el faraón, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en la mano? Una vara. Ok, tira el suelo. Y ahora se convirtió en serpiente. ¿Que Dios qué? Señales. Convirtió el agua en sangre. Envió 10 plagas sobre Egipto. Pero no era solamente de que no solamente tiene que ver con Egipto, sino que tiene que ver con el pueblo de Israel, para que ellos creyeran que Dios era más grande que todos esos dioses de Egipto. Pues cada una de esas plagas era un ataque directo a su Dios, esos dioses de Egipto. Eso está en el libro de Números. No me acuerdo el capítulo, pero está en ese libro. Dios demostró su poder. Luego, cuando lo llevó al desierto, ahí fue que les dio las leyes. No les dio las leyes primero, para después manifestar su poder. Y el Evangelio lo predicamos, pero lo predicamos con demostración. El Espíritu Santo tiene que estar presente. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En el Evangelio está uno es cambiado, uno es transformado por el poder de Dios. No es por la capacidad de uno, no es por la autodisciplina de uno, es por el poder de Dios. Y entonces el Señor nos promete poder, no solamente para llevar el Evangelio, sino para vencer las tribulaciones, vencer las tentaciones, vencer la chuleta, la chencha, dice. Como cristianos necesitamos caminar y vivir en el poder de Dios. Para ser testigos de Jesús, vencer las pruebas, ya le había dicho, ganar las tentaciones, para llevar el Evangelio. El reino no consiste en palabras, sino en poder. Vemos que aún el mismo Jesús, para comenzar su ministerio, era necesario que Él fuese lleno del Espíritu Santo. Aún el mismo Jesús. En Lucas 3:21 dice que aconteció que el tiempo que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba,
Importante. Y mientras oraba, el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como paloma. Luego vino una voz del cielo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En el capítulo 4 de Lucas, ahí menciona que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pregunta: ¿el Espíritu Santo fue siempre parte de la vida de Jesús? Claro que sí. El Espíritu Santo siempre fue parte de la vida de Jesús. Porque fue a través del Espíritu que el Espíritu Santo lo trajo al vientre de María. Fíjate, por decirlo de esa manera, Jesús nació del Espíritu. Pero sin embargo, aleluya, Jesús tenía que recibir el Espíritu Santo sobre él. Y ahí Jesús fue lleno del Espíritu Santo, dice en el capítulo 4. Y en ese mismo capítulo, en el verso 14, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Antes de eso, Jesús no realizó ningún milagro. Jesús vivió una vida completamente normal, dedicándose a la carpintería. 18 años. Porque sabemos que a los 12 años él tomó el negocio de su padre terrenal, como la costumbre judía. Porque fue carpintero. Dice que comenzó su ministerio a los 30 años. El Espíritu Santo vino sobre él. En 3 años cambió la historia. ¡Aleluya! Y Jesús, que él es el Hijo de Dios, Dios encarnado, y dependía del Espíritu Santo. Oye, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que a veces tenemos la carne revuelta, somos incrédulos, vaivenes emocionales, un revolú en la mente? Alabanza, Aleluya. aleluya. Y hay gente que piensa, no, que eso del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que como que no es para mí. Como que, ¿qué? O sea, ay, Padre. Y más en estos tiempos, mira que esto está apretando. Ay, Dios mío. Aleluya. Pero el Espíritu Santo es un regalo. Amén. Un regalo. Y nosotros que somos seguidores de Jesús, seguimos el patrón que Él nos dejó. Así como Él fue bautizado en agua y en el Espíritu, nosotros también somos bautizados en agua y en el Espíritu. O sea, literalmente, Jesús es el Maestro perfecto. Todo lo que Él enseñó y mandó que hiciéramos, Él mismo lo hizo. Mira qué maravilloso. Amén. Aleluya. Poderoso Dios. La importancia del bautismo del Espíritu. Ok. Con este pasaje, Hechos capítulo 8. Eso fue cuando Felipe descendió a Samaria. Felipe el evangelista descendió a Samaria, les predicaba a Cristo. Y junto con su predicación se realizaron grandes señales y milagros. De modo que muchos que tenían espíritu inmundo salían de estas personas a grandes voces, y muchos que eran paralíticos y cojos salían sanados. Y todos diríamos que ahí lo que hay es un poderoso avivamiento.
Porque está diciendo que hay muchos demoniados están siendo libres, muchas personas, cojos, paralíticos, levantándose. Cualquiera, todos diríamos que hay un avivamiento en Samaria. Y que muchos de ellos, muchos de los samaritanos, hombres y mujeres, creían y fueron bautizados. Muchos, o sea que muchos se convertían. Y dice que había gran gozo en la ciudad. O sea, había gozo y alegría, algarabía, conversiones en masa, sanidades, liberaciones. Pero faltaba algo. Ajá. Y aquí vamos. Todavía. Ahí es donde dice, luego, los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Pero espérate, ¿cómo que había sanidades, liberaciones, gozo, conversiones? ¿Han recibido el Espíritu? Lo que quiero que note, no tanto que el hecho de que no haya recibido. Note el viaje que hizo Pedro y Juan desde Jerusalén con las dos patitas a Samaria para solamente orar por ellos y ponerle las manos. Dime si no era importante en la iglesia primitiva que los nuevos creyentes recibieran la llenura del Espíritu Santo. Amén. Porque ellos no tenían caballo, no tenían cajo. Un viajecito bien chévere de Jerusalén a Samaria. Note también que el recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no siempre venía automáticamente. Hay que procurar recibirlo y hay que procurar impartirlo. Entonces, los apóstoles oyeron, recibieron la palabra, creyeron, y los apóstoles tomaron acción. Vamos para allá, vamos a orar por ellos. Reciban el Espíritu. Aleluya. Pedrito, con el permiso, ¿verdad? Pregunto yo, ¿por qué si Dios usaba tan poderosamente a Felipe, no lo usó en imposición de manos para con ellos? Eso Tuvieron que venir a buscar a Pedrito y a Juanito para que vinieran y pusieran las manos. Más sin embargo, hay un don que yo he visto, evangelista, que Dios lo usa especialmente en eso, actualmente. Sí, pues posiblemente sea por, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Y aunque, bueno, todos podemos evangelizar, pero no todos son evangelistas. Todos pueden enseñar, pero no todos son maestros. Entonces, pues Dios pone eso en ciertas personas de que se enfoquen en eso. Okay. Posiblemente sea. Pedro y Juan fueron allá con la misión más bien de confirmar los hermanos. Ellos eran apóstoles. Amén. Pedro era apóstol. Felipe era evangelista. Ellos eran apóstoles. Más bien era confirmar los hermanos en la fe. Sí, eso es un buen punto también. Para ese tiempo,
la cuestión del evangelio, Como en Samaria. perdón, Así como en Antioquía, fueron a confirmar. sí que fueron a confirmarlo. Lo que está diciendo. Sí, el punto de hermano, Manuel, acuérdense, la cuestión del evangelio se había concentrado en Jerusalén. Y no fue hasta la persecución, pues, que fueron dispersados. Y ahí fueron, ¿verdad?, diferentes lugares. Y el hecho de que los apóstoles fueran los que fueran allá y poner las manos, pues fue como un tipo de confirmación de que sean también recibidos a la iglesia. Sí, que también ahí dice que los milagros que estaban ocurriendo eran a través de Felipe, no era a través de los hermanos nuevos, era a través de Felipe. Ellos estaban viendo los milagros que estaban haciendo, los milagros que Dios hacía a través de Felipe. Y quienes los envían, ellos no los mandaron a buscar. Quienes los envían son los de acá de Jerusalén. Cuando escucharon, pues posiblemente dieron: Felipe necesita ayuda. O sea, y fueron para allá y enviaron para que se terminara el trabajo. Entiendo porque lo que no lo habían recibido, pues tampoco sabemos ahí si eran todos, si algunos lo habían recibido a través de Felipe. Exacto, no se sabe, pero al parecer, pues, vamos a poner que fueron la mayoría. Y lo maravilloso es que el cuerpo de Cristo, ¿sabes? No, una persona no puede hacer todo. ¿Sabes? Dios diferentes dones, diferentes. Ok, Dios los bendiga. En verdad se enseña, digo, yo he escuchado muchas veces que dicen, no, que el Espíritu Santo viene a morar en ti una vez tú aceptas a Cristo. De acuerdo a la enseñanza, ¿eso es correcto enseñarlo, pensarlo así? ¿O es algo que, o sea, tú aceptas a Cristo, pero tú tienes que buscar eso? ¿Tienes que buscar esa llenura del Espíritu Santo? ¿O es cierto de que no, tú aceptas a Cristo y el Espíritu Santo ya viene a morar dentro de él? Sí, hay círculos donde se enseña que la conversión y el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo. Que es la misma, o sea, el creer en Cristo y el bautismo del Espíritu, que ya eres lleno del Espíritu. Que ya mismo vamos a aclarar el asunto de que había una manifestación visible que ellos sabían, y ahora vamos a tocar ese punto. Próximo slide. Pedro, tú sabes que aquí puede haber una confusión si no acabamos esa pregunta que hizo Daniel. Sí. Porque hay una diferencia entre lo que él dijo y lo que tú estás hablando. Hay una diferencia, las dos son ciertas. 1 Corintios 12:3 dice: porque con un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Okay? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Acuérdate que esto solamente significa de que el Espíritu Santo te añade al cuerpo. Y eso todos somos partícipes. Pero aquí está hablando que el Espíritu Santo, este bautismo está hablando de cuando tú eres añadido al cuerpo. ¿Okay? Entonces, lo que tú estás hablando es un bautismo donde Dios te va, el Espíritu Santo te llena de poder. De poder. Sí, eso es lo que Porque estamos hablando. pero lo que dice Daniel está correcto, y lo que tú estás enseñando está correcto. Porque el que produce el cambio en ti cuando tú vienes a Cristo es el Espíritu Santo. Ya está trabajando. Esto es una manifestación de poder, de habilidad. Le trae el ejemplo de Jesús, porque así mismo como opera esto. El Espíritu Santo siempre ha sido parte de la vida de Jesús. Jesús vino a través del Espíritu Santo. Siempre estaba con Jesús. Pero cuando vino el bautismo, vino sobre él para caminar en poder. No sé si aclaré el Cuando Jesús los envió a ellos hicieron milagros y los demonios también. Y ellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Sí, eso es un punto importante también, que Jesús le impartió de su autoridad a los discípulos. Cuando lo envió en los evangelios a los apóstoles a
predicar el evangelio, a sanar y echar fuera demonios. No habían recibido el bautismo del Espíritu, pero hacían todas esas cosas. Pero vemos que se pasaban peleando entre ellos. ¿Quién es el mayor? ¿Quién de nosotros es el mayor? Felipe decía, muéstranos al Padre y basta. Pero Jesús decía, pero ¿tú no ves que yo estoy en el Padre y Padre en mí? ¿Cómo que tú dices? Y Pedro lo terminó negando. Pedro decía, no, que yo iría hasta la cárcel por ti. Mira, chicos, te van a negar. Pero si usted lee el Pedro de los Evangelios y Pedro en el libro de los Hechos, totalmente diferente. Era el primero que habló acerca de Cristo y fue a la cárcel por él. Y dio la vida por él. Y dio la vida. El asunto del Espíritu Santo es algo tan, porque yo pienso, pensando en mi experiencia, cuando yo me convertí a Jesucristo, ese cambio que hay en uno, eso tiene que ser el Espíritu Santo. O sea, tú tienes que ser diferente. De alguna manera me te dieron un cantito, Sara, porque ¿cómo tú vas a cambiar una vida en la forma que uno la cambia cuando viene el Señor, si no tiene el Espíritu Santo? O sea, yo lo veo al Espíritu Santo como si se me lo dieran por porciones. Sí. Voy a acelerar un poquito porque quiero ir al... Ajá. Sí, porque si no Ok, ¿dónde estamos? El último punto. Pueden leer ese pasaje, Hechos capítulo 8, que Simón el mago vio que a través de la imposición de las manos de los apóstoles se impartía el Espíritu Santo. Simón el mago vio eso y le ofreció dinero. ¿Y qué le dijo Simón el mago a los apóstoles? Denme también a mí este poder. El que yo le pusiera las manos. Oye, él hubiese hecho esa oferta si nada pasaba. Si nada pasaba, él no hubiera hecho esa oferta. Y claro, obviamente fue tremendamente reprendido por ese mal deseo de su corazón. Pero el hecho fue que él vio algo estaba pasando. No le ofreció dinero a Felipe, y Felipe estaba haciendo sanidades y milagros, liberaciones. Le ofreció dinero a los apóstoles que estaban impartiendo el Espíritu. la manifestación. Algo estaba pasando. Next. Ok, vamos a ver cómo se manifiesta. En el libro de los Hechos es donde podemos ver cómo lo recibieron y cómo se manifestó. En los Evangelios el Espíritu Santo es prometido. Jesús habla del Espíritu Santo, Juan Bautista habla del Espíritu Santo. Por ahí no vemos el cumplimiento de la promesa. Vemos en las epístolas que se habla del Espíritu Santo, pero no se habla qué pasó cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu. Donde vemos qué pasó cuando ellos recibieron la llenura del Espíritu en el libro de los Hechos. ¿Cómo se describe esta experiencia en el libro de los Hechos? Usa diferentes frases que significan lo mismo. Bautizados en el Espíritu, recibieron el Espíritu Santo cayó, descendió sobre, y que fueron llenos del Espíritu. Esas frases se intercambian, ¿verdad? Pero que describe la misma experiencia. Ok, quiero hacer esta ilustración, a ver si, a propósito de claridad. Ok, vamos a suponer que este es usted antes de venir a Cristo. No solamente está vacío, sino que eres un vaso boca abajo. O sea, no, eres irreceptivo a las cosas de Dios. Corazón cerrado para con Dios. Pero una vez que viene a Cristo,
te es dado una nueva naturaleza y pues te limpia de todos tus pecados y viene siendo con el vaso boca arriba. ¿Ok? Vaso boca arriba, limpio. Para recibir. Vaso nuevo. Ahora, este vaso nuevo va a recibir la promesa del Espíritu. Ok. Dice la palabra que fueron llenos del Espíritu. ¿Cierto? Ok. Amén. ¿El vaso está lleno? No. Falta, ¿verdad? La mitad. ¿Está lleno? No. ¿Cómo dice? ¿El vaso estaba medio vacío o está medio lleno? Está medio lleno. Pero no, eso no es lo que estamos preguntando. Estamos preguntando que si está lleno. No. Ok. ¿El vaso está lleno? Sí. Pero ¿cómo es que? Que se desborde. ¿Está lleno? Que se desborde. Que se desborde ahora. ¿Cómo yo sé que está lleno? Cuando no le cabe más nada, ni una gota y todo lo que le añada se desborda. Ahí es que está lleno. Lo que está adentro sale hacia afuera. Dios da agua viva. Amén. Ok. Pero en nuestro caso, ¿cómo es que eso sucede? Ok. Cuando nosotros estamos llenos de alegría, ¿qué hacemos? Nos reímos. Fíjate. Enseñamos ¿Lo los tienes? Tú estás bien enojado, más serio que. pero estás extremadamente enojado. Te gruñe. Yo no puedo estar muy serio. Cuando estás bien triste, llora y gimes. Ahí es que. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que está lleno, ¿pero dónde es que sale? De aquí es que sale. Ok. Vamos a los versos donde... agua viva. Ok, vamos a ver estos pasajes donde vemos que habla de la llenura del Espíritu y que se manifestó. En Hechos 2:4, que muchos lo conocen, Dios de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablara. Hechos 4:31, cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban la palabra de Dios con valentía. Próximo. Próximo. Quiero hacerle una pregunta. Vamos para atrás. Otra rapidito. Ok. Hechos 2:4. Dice que todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Quiz.
¿Quién fue el que habló en lengua? Ajá, sí. La persona, o presente, espíritu. Dice que me daba que hablar. Ok, vamos a darle la contestación al final. Ok, ajá. Hechos 10, que dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Él mismo describe de diferentes maneras, describe como el don. ¿Cómo ellos sabían que se había derramado el don del Espíritu Santo? Porque los oían hablar que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y el otro pasaje que habla de la manifestación, Hechos 19, 6, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, ahí vemos distintas manifestaciones, pero todo tiene que ver con la boca. Y no fue que ellos lo pensaron, no, eso fue espontáneo. Consecuencia de la llenura del Espíritu. Llenura del Espíritu, dale por la boca. Próximo. Ok, notamos que hay un patrón por parte del Espíritu que se repite. Hubieron otras manifestaciones, también en el libro Hechos, que solo se mencionan una vez. Por ejemplo, cuando el día de Pentecostés el Espíritu Santo se manifestó con un viento recio. Y se manifestó como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Eso ocurrió una sola vez. Hemos Hechos 4, que cuando ellos oraron, el Espíritu Santo hizo que temblara el lugar. Y ahí fueron todos llenos del Espíritu. Pero ahí fue con un propósito de que la persecución acerraba. Y tuvieron que ser como investidos de nuevo. Y con poder fueron a predicar. Pero noten que estas cosas pueden ocurrir, pero no son cosas que tienen que ocurrir o que esperamos que sucedan. Están los planes. Pero nadie espera como señal de que tiemble el lugar para saber si está lleno del Espíritu Santo o no. Yo tuve esa experiencia con otros más en la iglesia donde empecé. Amén. Pero todos tienen que hablar lenguas, todos. Vamos a contestar eso. Lo que sí vemos en estos casos, se repite el hecho de que hablaban. El autor resalta el suceso de que hablaban en lenguas. Parece ser el más común. En unos casos profetizaban, en unos casos magnificaban a Dios, ¿verdad? Que adoraban a Dios espontáneamente. Que declaraban las maravillas de Dios. Lo que estamos diciendo es que en todos estos casos tiene que ver con la boca, pero que también estamos diciendo que puede haber otras manifestaciones, pero que según examinando todo por la Escritura, pues esto es lo que resalta el autor, no es lo que digo yo, es lo que está ahí escrito. Ok, el hecho de que si tengo que hablar en lenguas, no sería realmente la pregunta. La pregunta realmente debería ser si puedo hablar en lenguas. Y la respuesta, la palabra dice que sí, todos podemos hablar en lenguas. Porque Dios no obliga a nadie a hablar en lenguas, eso es un don. Y un don no se impone, un don se recibe. ¿Ves? Y es una de las manifestaciones. Y es una señal.
señal. Una señal, muchos lo toman como una señal, y es un don que es para edificación personal. La mayoría de los dones son para la edificación de los demás. El hablar en lenguas, como dice 1 Corintios 14, así mismo se edifica. ¿Cómo recibirlo? ¿Cómo recibirlo? La Biblia muestra dos maneras. Imposición de manos. Necesitan los pasajes. Entonces Pedro y Juan le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Eso ya lo vimos. También vimos que Pablo le impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Verdad? No era que profetizaban, yo profetizo un carro nuevo sobre ti, que será próspero. Declaraban por el Espíritu espontáneamente la palabra de Dios. Así dice el Señor. ¿Perdón? ¿Qué es lo que está escrito? Ellos profetizaban. Sí, que tenemos escrito una palabra. Amén. O sea, sabemos que ya el pastor lo había traído, toda profecía tiene que ir alineada a la Escritura. Y que tenemos que examinar toda palabra profética a la luz de la Escritura. Dice que en la iglesia todos te profeticen y los demás juzguen. En Hechos 19, vemos acerca de Ananías, y el varón que estaba aquí el viernes habló de Ananías. Ananías fue dentro de la casa, le puso la mano encima a Pablo, y dijo: Saulo, hermano, el Señor te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Par de versos atrás, el Señor le dijo: ve y pon la mano encima para que reciba la vista. Y aquí Ananías dice: te voy a poner la mano encima para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu. Parece que ese es el protocolo. Pero por lo menos es enviado a que ponga las manos. Amén. No vaya a ser que yo por la ligereza la ponga y tenga que gritar. Punto importante también. Fue enviado. Entonces, a través de la imposición de manos de hermanos maduros, llenos del Espíritu, alguien puede recibir el Espíritu. Parte abajo también, Pablo también hablaba en lenguas. Que aunque no se ve la manifestación que ocurrió, sabemos que Pablo hablaba en lenguas y se manifestaban otros dones del Espíritu también. ¿Ok? Así. La otra manera, pedirlo al Padre es oración. Pedirlo al Padre en oración. Y vemos en Lucas 11: y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de entre ustedes, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Porque usted puede ir directamente a Dios, ser Padre, en el nombre de Jesús, lléname del Espíritu Santo, y Él lo hará. Aleluya. Ahora, la manera y la forma lo determinará Él. Hay personas que han danzado en el Espíritu, como hay personas que no han danzado en el Espíritu. Había un ministro, se llama Kenneth Hagin,
que él procuraba el bautismo del Espíritu. Y escuchaba estas grandes experiencias que ellos veían cuando estas personas fueron llenas del Espíritu, veían visiones, como si el cielo se rajara en dos y todas estas cosas. Entonces pues, él fue y estaba orando, fue a la casa del pastor y simplemente ahí mismo arrodillado habló un par de lenguas y ya. Todo es. Y entonces tuvo que buscar la palabra para como que confirmarle que, porque a veces buscamos como que compararnos con la experiencia de otros, pero nuestra seguridad tiene que estar firme en la palabra. Y obviamente el Espíritu Santo también da testimonio. Cuando uno es lleno del Espíritu, no sabe que está lleno del Espíritu. Y de eso no va a haber duda. Es como cuando dice, cuando tiene un catajo, aunque todavía no te salió la tos, tú sabes que no tiene un catajo. Porque empieza como que los síntomas, como que, y luego los demás saben. ¿Te ves? Que están todos mosquillados, todos. ¿Ves? Pero que lo que quiero que se lleven de esta parte es, cuando dice pidan y se les dará, busquen y hallarán, en ese contexto está hablando de no solamente pedir en oración, sino persistir en la oración. Persistir, insistir. El Señor enseñó la parábola de un hombre que va a medianoche a buscar pan a su amigo, pero que dice, pero ¿cómo es esto? Tú estás a esta hora viendo pan, viene en otra hora. Pero que siguió importunándole hasta que recibió. Y realmente dicen que en el griego realmente lo que quiere decir es sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Y de eso se trata la fe. La fe se trata de persistir, de insistir, de seguir creyendo. Cuando se llena uno del Espíritu Santo, no solamente habla lengua, sino que también me lleno de poder para echar fuera demonios, literal, o no. Se pueden manifestar. No siempre. Depende de las circunstancias. Porque si no hay enfermo, el que quiere usar, si no quiere usar, si no hay personas endemoniadas. Ahora, eso, exacto, también. ¿Sabes qué? A veces en el momento más inesperado, Dios te puede usar. Pero como ya vimos que aún los discípulos en los evangelios que no habían recibido el bautismo del Espíritu, pero echaban fuera demonios, sanaban personas, pero no habían recibido el poder. El ser lleno del Espíritu no es simplemente para sanar personas, echar fuera demonios. Muchas veces tiene que ver más con nuestro carácter. Que sea más de Él y menos de nosotros. Una transformación de la persona. Y al ser llenos del Espíritu, tenemos que ser también guiados por el Espíritu a diario, para que se produzca el fruto del Espíritu. Pero sí, todo lo que encierra el poder, no solo lo milagroso, todo eso, lo de las sanidades y todo eso, y también el Señor te da el poder
para vencer la carne. Pero que vemos que cuando vino el Espíritu, ¿verdad? Por primera vez, ese overflow se manifiesta, como se manifestó de diferentes maneras. Hablaban en lenguas, profetizaban, magnificaban a Dios. Hablaban la palabra del Señor. Porque salía ese overflow. Y de otras maneras que también se pueden manifestar también. Y para aclarar el asunto de la lengua, no es que no tienes que hablar en lenguas. Pero si lo quieres, Dios te lo puede dar. Cuando yo me convertí a Jesucristo, no hablo lengua ni nada de eso. Lloré como caballo pelado, pero después de un tiempo el Señor me dijo a mí, pide una unción. Y me mandó a ayunar líquido una semana completa. Y entonces cuando yo terminé esa semana de ayuno líquido, empecé a hablar lengua. Cuando estaba haciendo la oración para terminar el ayuno, no podía hablar en español. O sea, me dio la lengua después. Y yo tengo un testimonio que el Señor te había usado también, y me dio una palabra que para el tiempo cuando yo estaba pidiendo, tuve como 2 años pidiendo el bautismo del Espíritu, y en una como sabía que ya lo había recibido. Entonces el Señor había usado a la hermana Mirna. Digo, ya tiene el Espíritu, falta que manifieste. Ya tiene el bautismo del Espíritu, falta que se manifieste. Y como a los 2 meses, comencé a hablar en lengua. Mira la lengua como el zapato. Okay. Cuando tú vas a buscar el tenis o zapato, ¿tú vas buscando el zapato o la lengua del zapato? El zapato. Tú sabes que la lengua está excluida ahí. Cuando vas a comprarte y vas con el zapato, buscando zapatos. Está excluido. Lo mismo que los demás dones, como el pastor había enseñado, cuando viene el Espíritu, está todo el package incluido. Amén. Hay gente, Pedrito, que lo ha recibido bañándose bajo la ducha. Claro, es diferente. Es que, Dios no tiene... si lo vemos en la Biblia, que fue de manera diferente. Claro. Y si, bueno, teníamos que hacer una noche de testimonio de eso nada más. Sí, así pegamos a contar. ¿Sabes? Y todo sigue el patrón bíblico, aunque son experiencias diferentes de la manera y cómo lo recibieron, bajo qué circunstancias, pero el patrón bíblico sigue, ¿sabes? Sigue obedeciendo, porque el Espíritu confirma su palabra. ¿Cómo recibirlo? Pensamientos que buscan impedir que lo reciba. Sí, hermano, esto ocurre. 3 pensamientos básicos que impiden recibirlo. Número 1, no necesito ser bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, si no lo necesitas, pues claro, no lo vas a recibir. Si Dios no te va a forzar algo que quiere darte como regalo. Para eso, pues, tienes que mirar la importancia que se le dio en su palabra. Esa es la cura. Segundo pensamiento muy común.
no soy lo suficientemente bueno para recibirlo o no lo merezco. Ahí pues te puedo decir que recuerda que es la promesa y el regalo para ti cuando vienes a Cristo. Pues todo lo que se ha hablado aquí de que es la promesa para sus hijos, medita en esa palabra, en esa promesa. Que no se trata, porque Cristo te lavó, te limpió y te lo prometió. Tienes que hacer recibirlo. Y número 3, estoy esperando que el Espíritu Santo me haga hablar. Y contestando la pregunta que había dicho anteriormente, que quién habló en lenguas, Hechos 2:4, ellos dicen, todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en lenguas. Ellos comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu es el que te da de qué hablar, pero hay uno que la habla. Pues yo estaba como que en una combinación, empecé con la 2, pero por la palabra romper ese pensamiento, pero en la 3, pues yo estoy esperando que el Espíritu Santo, como que... Hay un hecho también que te dice, cuando estés hablando de tener un intérprete, para que te calles. Exacto. Hasta que tú las paras o la... Y, o sea que la palabra te muestra que tú estás en control. Y aclarando este asunto, nadie puede aprender a hablar en lenguas. Eso es imposible. No, voy a buscar un taller para hablar en lenguas. Nos enseñaba. Arrodíllate ahí, repítete esta frase. Me decía, repite, repite esto. Sino que el Espíritu te da de qué hablar a tu espíritu, no a tu mente, tu espíritu. Y el Espíritu es el que te da el impulso para hablar. Pero si uno no se atreve a hablar, entonces usualmente lo que ocurre es que esas lenguas, el Espíritu Santo te llena, está lleno, y sientes eso, pero las lenguas, en vez de tú hablarlas, brincan a tu mente. Y empiezas a ver o a escuchar la lengua en tu mente. Quita ese burú, ¿qué es esto? Y a veces pensamos que es el Espíritu Santo o un ejemplo que había escuchado este principio, es cuando Pedro caminó a las aguas. Caminar, ¿eso es sobrenatural o es natural? No, caminar. No, caminar, estoy hablando de caminar. Caminar es natural. Has caminado toda tu vida. Pero no sobre las aguas. Entonces, hay una parte que le toca a Dios, una parte que le toca a nosotros. La parte del Espíritu, ¿de parte de qué hablan? De tu espíritu. La parte de nosotros es abrir la boca y hablar, porque y es espontáneo. Uno no las piensa, uno no analiza qué voy a decir ahora. Una persona puede estar hablando en lengua y también tener el don de interpretación de su propia lengua. Sí. Puede suceder también. ¿Verdad? Como a mí me se había enseñado. También como ella dice, que se puede hacer para hablar a otro también, pero a veces el Señor ora en lengua. A mí me pasó la última vez que vine a orar a las 7, estábamos, yo creo que el día que dirigió Brenda, me dio una intercesión en lengua y yo no entendía nada, pero el Señor está orando. Y yo llorando y él hablando. Y él aquí orando. En intimidad, porque no lo dije en público. Yo estaba mirando.
el Señor puede darte la interpretación, ¿cómo no puede dártela? Pero eso no quita el hecho de que sea edificado. Estaba yo llorando muchísimo. Hablando misterios. O sea que hay contenido. Contenido. Amén. Ah. Pero ya tenemos claro esto. Usted es hijo de Dios. Cuando vino a Cristo, la promesa es para ti. Y cuando el Espíritu Santo se mueve en ti, suéltese esa lengua. Avivadores que predicaban el bautismo del Espíritu Santo y Roberto Ciego, no hablar mucho de esto, simplemente te haga su investigación. Yo no se lo voy a decir todo. Mira, tenemos William Seymour, generales de Dios, John G. Lake, Amy Semple McPherson, Smith Will, un montón más. Estos son algunos. Guille Ávila. Smith Will, William Seymour, este hombre, que de hecho el libro de la caída Susa está brutal, se lo recomiendo. El doctor Frank Bolton. Antes de que este hombre llegase a Los Ángeles, ya había un par de personas que estaban orando e intercediendo. Ahí llegaron a un avivamiento. Y vino este hombre, creo que de Kansas, a Los Ángeles, y había entendido de que, ¿verdad? Lo que se había predicado ese entonces, de que la hablar lengua era señal del bautismo del Espíritu. Y cuando fue a ciertas iglesias a predicar acerca de lo que ocurrió en Hechos 2, cuando fue al día siguiente a predicar en la misma iglesia, le cerraron la puerta con candado. Y se lo hicieron en varias iglesias. Pero luego, él y un grupo más se fueron a una casa y empezaron a orar, porque él predicaba esta experiencia y él no lo había recibido. Pero él y otros más empezaron a orar para recibir la promesa del Espíritu. Y oraron, insistieron hasta que lo recibieron. Y hasta el día de hoy lo conocemos como el avivamiento de la calle Azusa, que fue el catalizador del movimiento pentecostal. Y ahí salieron misioneros por el mundo entero, literal. Hasta el día de hoy. Aleluya. Y usted puede escuchar de la vida de ellos cómo sus vidas y sus ministerios cambiaron radicalmente cuando recibieron la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Ya le tiraron fotos. Sí, van a... y hasta aquí este estudio. Aleluya. Mi intención es que no solamente conozcan lo que la palabra dice acerca de la promesa, sino que te motive a buscarla. Si no has recibido, te motives. Y la palabra y los testimonios de los hermanos y la historia de los generales de avivamiento, lo que me ha motivado a mí para procurarlo. 2 años. Yo creo que Nicky Cruz tuvo 3 años procurándola ahí, viniendo, llorando, y luego fue que lo recibió. Conocí amigos míos que hoy reciben que Cristo y hoy lo llenó hoy ahí como también va a ocurrir al momento. Al momento no hay. O sea, el Espíritu Santo es dinámico. El Espíritu Santo es dinámico. Entonces crea la promesa, créale al Señor. Aleluya.
Vamos a ponernos de pie. Gracias, Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos, a levantar nuestras manos. Vamos a dar gracias al Padre por esta palabra. Aleluya, Padre Santo, gracias por recordarnos tu promesa, por enfatizarnos de que esto es parte del Evangelio, de recibir el bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu y del poder de Dios. Aleluya, que no nos avergonzamos de ello. Aleluya, sino que la procuramos, la predicamos para que otros también reciban con gozo, con gratitud tu promesa también, Señor amado. Aleluya. Oh, sí, Señor amado. Que muchos se han tocado su corazón en este momento para que se inspiren, se motiven a buscarte. Gloria, vive. Sí, Santo. Oh, sí, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que todo aquel que no lo ha recibido, que lo reciba. Desde esta noche, que seamos como copa boca arriba. Que muchos más reciban la promesa. Que los jóvenes la reciban. Aún los niños. En el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias, Señor.